Hola y bienvenidos a todos en este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los condicionales. Los condicionales se usan para modificar el flujo del programa. Entonces, para crear varias ramas dependiendo de una condición, obviamente. Entonces, vamos viendo cada uno de esas estructuras que en general he puesto if, switch y operadores ternarios, que al final son siempre if. Y vamos a verlos uno a uno, los varios casos que se pueden encontrar. Antes de empezar, para que los ejemplos tuvieran más cuerpo, tuve que añadir una cosita más, una cosita que a lo mejor veremos más adelante en los flujos de entrada y salida y que de momento lo vamos a dejar solo para hacer pruebas. Este escáner es este escáner SC y luego cuando se hace un nextInt, el método nextInt de la instancia de escáner, hacen falta para recoger datos desde la consola. Así que podemos hacer pruebas desde las consolas. Y aquí un SC close para cerrar el escáner, o sea, el flujo de entrada. Pero esto lo vamos a ver luego más adelante con más claridad y más calma. Por ahora lo dejo así porque me puede servir para hacer ejemplos. Lo que nos vamos a centrar es la parte central, o sea, esta parte, o sea, todo lo que está por debajo, en casi todos los ejemplos o todos los ejemplos, lo que cambia es la parte central. Hay siempre una parte de cabecera, por así decirlo, donde vamos a declarar el escáner y a leer el dato, y una parte final donde vamos a enseñar el dato que hemos puesto en input y a cerrar el escáner. Pero lo que vamos a ver en este vídeo, lo que nos interesa es la parte central de donde se declara la condición y cómo funciona. Entonces, vamos empezando desde el condicional que he denominado condicional simple. Este condicional simple, bueno, en todos los condicionales hay que ponerle un if, que es la palabra que se usa para definir una condición, y luego hay una guarda, que es una condición que se tiene que respetar para luego seguir con una rama o con otra. La guarda siempre devuelve es o un booleano o una expresión que devuelve un valor booleano. En este caso es una operación una operación relacional que compara una variable que hemos leído aquí, que es de tipo integer, entero, y en este caso le estamos diciendo si esta variable es mayor o igual que 0, entonces esto es una expresión que nos devolverá o true si efectivamente a es mayor que 0, mayor o igual que 0, o false si es menor que 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas tres líneas de código se ejecutan siempre. Y esta también. Entonces, líneas 8, 9 y 10 y 12 siempre se ejecutan. Luego, ¿qué va a pasar? Que hay un if, una condición. Y dice, si la variable es mayor o igual que 0, se ejecuta también este bloque. O sea, las líneas 13 y 14. En este caso, solo la 14 es una instrucción, porque la 13 es un comentario. Entonces, si esta guarda, si esta condición es cierta, entramos en el if y vamos a ejecutar también esta instrucción. Si no es cierta, o sea, si el booleano que devuelve es false, se salta estas dos líneas y llega a la 15, que es el cierre del bloque. El bloque empieza desde la línea 12, después del if, y se cierra en el 15. Entonces,
Si la condición no es cierta, se salta a la 15. Y estas dos, como siempre, se ejecutan porque no hay ramas alternativas. Esto es un condicional simple. Y vamos a probarlo. Le vamos a ejecutar el programa, le vamos a poner un entero, por ejemplo, 8, que es mayor o igual a 0. Le damos a envío y, como veis, ha pasado por aquí dentro y me ha enseñado el texto es un valor positivo. Entonces ha entrado aquí dentro. Y luego la última que me enseña el valor de la variable, que es 8. Si vamos a ejecutarlo otra vez y le ponemos un número, en este caso negativo, -1, solo me enseña la última parte, o sea, cuánto vale la variable. Pero veis que no ha pasado por la línea 14. Entonces, si declaramos una condición y la condición se cumple, pasa por el bloque, en este caso el bloque denominado true. Si no se cumple, pasa adelante y esto es como si no existiera. Eso es condicional simple. Aparte de eso hay condicionales, hay una otra palabra más que añadir a los condicionales, que es el else. O sea, este es igualito al otro, pero hay una palabra más que dice, si se cumple esto, si se cumple la guarda, pasa por este bloque, como antes. Pero si no se cumple esto, pasa por este bloque. Entonces, estos dos son dos casos totalmente excluyentes. Si se verifica esta, o sea, si entra aquí, no entra aquí, en el bloque false. Y viceversa, si no entra aquí, entra aquí. Eso es de otra forma, else de otra forma. Si se cumple esto, bloque true. Si no se cumple de otra forma, de cualquier otra forma, que en este caso hay solo una otra forma, que el número es negativo, entra aquí dentro. Pero uno de los dos sí que se cumple. Porque si no es esto, es esto. Uno de los dos sí que se cumple. Y luego, como siempre, tenemos una parte de cabecera y una parte de pie donde se enseña la variable. Entonces, si vamos a probar este código, como antes, si le ponemos 8, nos va a dar que es un valor positivo. Entonces nos dice que entra aquí, pero no entra aquí. Veis que no ha entrado aquí porque no ha enseñado este texto, es un valor negativo. Ha entrado aquí, pero no aquí. En la línea 14, pero no en la línea 17. Y si le ejecutamos otra vez y probamos al revés, le ponemos un -1, nos va a devolver a enseñar este texto, pero no este texto. O sea, nos dice que es un valor negativo, pero no que es un valor positivo. Entonces, son dos ramas totalmente excluyentes, independientes entre ellas. Si no es uno, es otro. Pero las dos a la vez no puede pasar. Y que ninguno de los dos, que entre en ninguno de los dos, no puede pasar tampoco. ¿Vale? Eso es un condicional de los más frecuentes. Aquí lo he llamado condicional doble, pero es un condicional. Ya está. O un if y un else. Ahora sí, podemos encontrarnos la exigencia de poner más casos. Entonces, lo que he llamado un condicional múltiple es cuando hay varios casos y tenemos que mirarlos uno a uno, paso a paso. Por ejemplo, en el anterior no en ningún momento, o sea, el 0 se ponía como valor positivo. Mientras ahora queremos distinguir el 0 desde de los positivos y negativos. Entonces le ponemos como primera condición que sea mayor que 0. Si es mayor que 0, entra aquí en la 14 y no entra en ninguna más de estas dos y se pasa directamente a la 23. Si no es mayor que 0, entonces se pregunta, ¿es menor que 0?
Pues si es menor que 0, entra aquí dentro en la 17 y no entra en la 20. O sea, se pasa directamente a la 23. Si no es menor que 0, pues significa que es 0. Y entonces, por cualquier valor que no cumpla la condición esta y la segunda condición esta, entrará aquí y ejecutaría la línea 20. Donde dice que es un valor nulo. Obviamente, si no es mayor que 0, no es menor que 0, obviamente es 0. Entonces, vamos a probarlo. Como antes le decimos 8 y nos dice que es un valor positivo. Como veis, no se ejecuta ni esto ni esto. Se ejecuta solo este. Probándolo con un valor negativo sería -1 y nos dice que es negativo, no se ejecuta ni este ni este. Y por último, con un valor 0, nos diría que es un valor nulo. Entonces, no A, que es 0, no es mayor que 0, entonces no entra aquí dentro. A, que es 0, no es menor que 0, entonces no entra aquí dentro. Y por lo tanto, entra aquí, en el bloque false de los dos. En línea 20, ejecuta la línea 20 y luego pasa a la 23. Eso es un condicional múltiple. Obviamente podemos añadir todos los casos que queremos hasta el final. No es imprescindible que sean 3, pueden ser 20 o los casos que tenemos que hacer. Ahora, pasamos a decir cuál es el inconveniente de este tipo de condicional. Bueno, más que inconveniente, una cosa que tenemos que tener en cuenta en el momento que vamos a trabajar con condicionales múltiples. O sea que si le ponemos una condición arriba que es más genérica de la que está abajo, esta nunca se va a alcanzar. En este caso hemos dicho, hemos puesto dos condiciones. La primera, que si es mayor que 5. Y la segunda es si es mayor que 10. Esta es más genérica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si es mayor que 5, pasará aquí dentro y le pondrá, ejecutará la línea 14 y dirá que es un valor mayor que 5. Y si no lo es, si es un número menor o igual que 5, pasará al 20, diciendo que es menor o igual que 5. Y esta línea 17, este bloque 2, nunca se alcanzará, porque no habrá número que sea mayor que 10 que no sea mayor que 5. Entonces, por cada número mayor que 5, obviamente, al revés, por cada número mayor que 10, obviamente será mayor que 5 a su vez. Entonces, por aquí nunca pasará el programa. Y lo vamos a probar. Vamos a probarlo con un número que es 0, por ejemplo, que es menor que 5 y dice que es menor o igual que 5. Lo vamos a probar con un número que es mayor que 5, por ejemplo, el 6, mayor que 5 y menor que 10, y nos dice que es un valor mayor que 5. Pero ¿qué pasa cuando vamos a ponerle un valor que es mayor de 10? Por ejemplo, el 12. Nos dirá que es mayor que 5, porque entra en el primer bloque. La primera condición es cierta, entonces entra aquí y excluye todas las otras. Así que para que esté bien un condicional múltiple, tiene que tener por encima todos los casos más estrictos y luego bajando siempre más generales. Entonces, para que esté bien este programa tendríamos que cambiar este condicional y ponerlo aquí, o sea, ponerle aquí mayor que 10 y luego aquí mayor que 5. Así que en este caso sí que llegaría
a decirme que a ejecutar el bloque, el código dentro del bloque 2. Lo vamos a probar ahora que hemos puesto el caso más estricto arriba y el caso más genérico abajo, y le ponemos, por ejemplo, en 0 es menor o igual que 5, con 6 es mayor que 5, y en este caso tendríamos que decir menor que 10, y en último caso ponemos un 12 y nos dice que el valor es mayor que 10, porque entra en este caso, en este bloque 1, y se salta al final. Entonces, siempre que hagamos un condicional con varios ifs, con varias condiciones, con varios casos, el que está más arriba tiene que ser el más estricto, el más específico. Y el que está más abajo tiene que ser el más genérico. Siempre. Porque si no, habría código que no se podría alcanzar. ¿Vale? Entonces, esto es un caso especial del condicional múltiple, y podemos pasar entonces a los condicionales anidados. ¿Qué significa anidar un condicional? Significa poner un condicional dentro de otro. Como vemos, aquí tenemos un if, y dentro del bloque true, o sea, del bloque 1, que se ejecuta siempre y cuando la condición, la guarda es true, hay otro condicional que cambia otra vez el flujo del programa, que añade ramas al flujo del programa. Entonces, si entro aquí dentro, entonces me pregunto, es menor que 10, entonces si entro aquí dentro, me pregunto esto. Entonces, si entro aquí dentro, ejecuto esto. Si no esto, si no esto, si no esto. ¿Cómo es el flujo? ¿Cómo se va a comportar el programa? Entonces, la primera condición es esta. La variable es mayor o igual a 0. Si lo es, ejecuto lo que está en el bloque 1. Si no lo es, me paso directamente al else y ejecuto el bloque 2. Entonces, primera guarda es esta. Y me pregunto, mayor que 0, sí, y hago esto. Si no, hago esto. La segunda condición, siempre que esta sea cierta, la primera es cierta, paso en el bloque 1. En el bloque 1 hay un if, un condicional. Y es lo mismo que antes. Me pregunto, ¿es menor que 10? Si lo es, ejecuto el bloque 3. Si no lo es, ejecuto el bloque que está en el else de este if, relacionado a este if. Entonces, lo que va a pasar es que si la condición es cierta, voy a ejecutar lo que hay en el bloque 3, si no es cierta, en el bloque 4. Y luego saltaría a la 32, a la línea 32. Y por último, si ejecuto el bloque 3, entonces me preguntaré, ¿es menor que 5? Pues si A es menor que 5, paso al bloque 5 que contiene solo una instrucción. Si no, paso al bloque 6. El bloque 6 se ejecuta, bueno, el bloque 5 en este caso se ejecuta solo y cuando todas estas tres condiciones sean ciertas. El bloque 6 se ejecuta solo cuando las primeras dos condiciones sean ciertas y la última no. Este es un caso, obviamente, hay infinitos casos de poner condicionales anidados, pero esto es un caso explicativo. Vale. Entonces, en el primer caso nos preguntamos si es positivo, hacemos esto. Si es negativo, decimos claramente que es negativo. En caso sea positivo, decimos si es menor que 10, entonces nos preguntamos si es entre 0 y 4 o 5 y 9. Y si no es menor que 10, le decimos que es mayor o igual a 10. Vamos a probarlo. Le ponemos un número negativo y nos dice que es negativo. Vamos a probarlo, le decimos
damos un número positivo y dice que es entre 0 y 4 porque 1 es mayor que 0, menor que 10 y menor que 5. Entonces estoy aquí en este bloque. Si le voy a dar un número mayor que 5, por ejemplo 6, me dirá que está entre 5 y 9 porque es mayor que 0, menor que 10, pero no menor que 5. Entonces en el bloque 6. Y finalmente, si le doy un número mayor que 10, 11, me dirá que el valor es mayor o igual a 10. ¿Por qué? Es mayor que 0, no es menor que 10. Entonces se salta al bloque 4. Estos son todas las posibilidades que me pueden salir. Después de esto, vamos a ver el switch, que es otra forma de escribir los condicionales. Como hemos visto antes, habían condicionales múltiples donde se podría poner más de un caso. Por ejemplo, si aquí A vale 1, le digo que paso por el bloque 1. Si vale 2, por el bloque 2 y enseño varios textos en base al valor de A. Esto es un if múltiple, con varios casos. Pero lo mismo puedo escribir utilizando un switch, donde la estructura es un poco diferente. En el switch se pone A, que es la variable con la que voy a trabajar, y luego se definen los varios casos que hay. Por ejemplo, en caso sea A igual a 1, caso 1, voy a ejecutar este bloque. Si el caso sea 2, voy a ejecutar este bloque. Y así hasta que sea 5 voy a ejecutar este bloque. O sea que es igual a este. Y además aquí vemos que si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, pues en todos los otros casos voy a ejecutar el bloque 6. Y en este se utiliza la palabra default. O sea que si no es ninguno de estos casos que hemos definido, voy por el default, el caso por defecto, que es el bloque 6. Como podemos ver, está declarada también una palabra clave que es break. Este break sirve para, una vez que entro en un caso y ejecuto un bloque, no entre en ningún otro caso. ¿Qué pasaría si no le pusiera este break? Pues si fuera A igual a 1, entraría en el bloque 1 y entonces ejecutaría este bloque y luego este, y luego este, y luego este, y luego este, y luego este. O sea, todos los bloques. Si no le pusiera la palabra break. Así que es indispensable ponerle un break si queremos que una vez que ejecute todo el bloque se pase directamente al final del switch. Esta es una palabra clave que es junta a continue. Se usa mucho, se usa en los bucles para terminar o continuar el bucle. Y lo veremos en el próximo capítulo donde hablaremos de bucles. Entonces, el switch lo que hace es el comportamiento es igual a un if múltiple, simplemente le cambia la estructura y el default es opcional como el else aquí, es opcional. Es otra forma de escribirlo. Hasta la versión 5 me parece se utilizaba solo por los valores enteros o reconducibles a enteros. Ahora en las versiones más nuevas de Java, desde la 8 creo, en adelante vale también por cadenas, enums y muchos otros tipos de datos. Entonces, lo que vemos aquí es un caso con un integer, pero podríamos utilizar un string y funcionaría igual. De hecho, vamos a ver unos casos de errores con el switch.
A ver, aquí está comentado porque obviamente no me compilaría si no. Y vamos a ver. Lo que hace falta para declarar, para que funcione un switch, es que los casos se refieran a valores constantes y del mismo tipo de la variable que estamos utilizando. Entonces aquí he declarado una constante de tipo char, un carácter que contiene A. Y dos variables str1 y str2 que son cadenas de caracteres, porque hay doble ápices, doble quote, y eso define una cadena de caracteres, un string. Aunque sea solo un carácter, podemos ponerle también otros. No hace falta que sea solo y exclusivamente uno. Entonces, esa es una cadena de caracteres y en el switch le paso str1. Entonces, todo lo que vamos a comparar tiene que ser del mismo tipo de str1. O sea, todos tienen que ser de tipo string. ¿Vale? Entonces, el primo de error, porque la constante A es de tipo char. Entonces, me dice, ese string no puede compararse con un carácter. Entonces, esto es el error de compilación que me da aquí. Luego, el segundo error de compilación es lo mismo. Es una constante que he definido directamente aquí, pero es un tipo de dato de tipo carácter. Porque lo he definido con un solo ápice. Entonces es un carácter. Y entonces tampoco me dice que se puede compilar esto. Esto no me da error porque a pesar que sea solo un carácter, tiene doble ápices, entonces doble comillas. Entonces es un string. Este C es una cadena de caracteres que tiene solo un carácter C, pero es del tipo string. Entonces sí que se acopla a la variable string str1. Y aquí, en el caso 4, sí que me dice que no se puede compilar porque obviamente esto es un integer. Y un integer no es un string. Entonces eso tampoco me va a compilar. Y ahora que hemos quitado todos los errores de arriba, también me aparece un error en el case donde aplico la variable str2. Y eso porque, como hemos dicho, se pueden utilizar solo y exclusivamente valores constantes en los casos. Esta me dice que case expression must be constant expression. Entonces, str2 es una variable y no la puedo utilizar como caso. Entonces, esto no vale como caso tampoco, porque todo lo que pongo después del case tiene que ser constante. Que sea una constante que he definido yo antes o que sea una constante que le estoy poniendo en el mismo momento. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo el 5, que es una constante numérica de tipo integer 5. Entonces, lo único que puede compilar es el caso C. Y entonces, en este caso lo podemos compilar y ejecutar y lo que queremos que se vea es que compila al quitarle estos casos. Solo se puede quedar con un caso de tipo string. Porque en este caso la variable que estoy utilizando en el switch es de tipo string. Vale, el último de este vídeo es el ejemplo de los operadores ternarios. A ver, existen maneras de contraer los if en operaciones ternarias. Vamos a ver el ejemplo. Aquí estoy definiendo una cadena de caracteres que llamo res y la estoy definiendo como vacía. Y entonces lo que nos interesa es esto. Aquí voy a definir una condición que el valor que he puesto desde la consola sea mayor que 0. Si es mayor que 0, res va a contener el texto valor positivo.
De otra forma, si no es mayor que 0, en res voy a poner el contenido valor negativo. Eso es una cadena de caracteres contenente el texto valor negativo. Y luego, ¿qué hago? La enseño en línea 19, enseño la cadena res, que es valor positivo o negativo. De la misma manera, voy a hacerlo aquí, pero en una sola línea. Como veis, aquí lo he hecho desde la línea 14 a la línea 18, son 5 líneas de código. Y aquí todo está contraído en una sola línea de código. ¿Por qué? Esto, la sintaxis es al valor res, que es una variable de tipo string, le voy a asignar, que es a través de ese igual, dependiendo de esta condición a mayor que 0, y desde aquí empiezan las dos ramas. La rama del true, esto, y la rama del false, esto. Pues entonces la sintaxis es condición, interrogación, rama de true, dos puntos, rama de false. Entonces, si yo le pusiera un número positivo, esta guarda sería true, entonces en res se le asignaría valor positivo. Es como si si A fuera mayor que 1, sería como escribir res igual a valor positivo. Eso, si A, o sea, el valor que le pongo en input es mayor o igual a 0, esto que he escrito aquí es como escribir, sería como escribir esto. O sea, le asigno a res el valor positivo, la cadena valor positivo. ¿Vale? Y al final vamos a verificar que las dos cadenas sean iguales. Entonces, para verificar que esto sea igual a esto, vamos a imprimir las dos cadenas que resulten y si son iguales, efectivamente esto coincide con esto. Pero en cambio de escribirlo en 5 líneas, lo he escrito en una línea. Esto es lo bueno de las operaciones ternarias, operadores ternarios. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner un número positivo 1 y las dos cadenas nos devuelven valor positivo, efectivamente. Y si vamos a ejecutarlo con un valor -1, las dos cadenas devuelven valor negativo, ambas. Esto es todo lo que se puede ver sobre los condicionales sin entrar demasiado en el detalle, pero tampoco hay mucho más que ver, porque al final lo que se usa más son los ifs y los if anidados. Entonces, estos if anidados, que son conjunciones de ifs, y los if múltiples, son los que en la mayoría de los casos se usan cuando hay condiciones y varias ramas para elegir. Bueno, por hoy hemos terminado y en el próximo vídeo vamos a ver todo lo que respecta a los bucles. O sea, los bucles while, los bucles do while y los for. Espero que el vídeo os haya gustado, haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo.